El pasado 18 de junio, 5 tripulantes se subieron al submarino Titán con un sueño: conocer el Titanic en primera persona. Sin embargo, no se esperarían el trágico final. Hoy, en Hablemos de, vamos a hablar del caso del hundimiento del Titán. Hola a todos, acá estamos en un nuevo canal que se llama Hablemos de, un espacio justamente para hablar de lo que sea. Hablemos de deportes, hablemos de cine, hablemos de fútbol, hablemos de cultura general, hablemos de todo. Este lugar es un lugar permitido para hablar lo que nosotros queramos, sin censura. En la medida que YouTube quiera. Y en esta ocasión vamos a hablar del Titán, el submarino que recientemente se cayó en el mar, justamente buscando el naufragio del Titanic. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo llegaron a morirse las víctimas? ¿Cómo las encontraron? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué fue lo que realmente falló al momento de la expedición? Quédate conmigo a recorrer la historia del Titán, qué fue lo que sucedió, pasando también un poco por la historia del Titanic, que fue el naufragio que fueron a visitar, y qué falló para que un submarino se llevara a 5 vidas consigo en el fondo del océano. Así que quédate acá que vamos a ver la historia del Titán. El pasado domingo 18 de junio, la empresa Ocean Gate Expedition lanzó una de sus expediciones anuales hacia el Titanic. Para llegar al transatlántico, iban a utilizar el submarino estrella de la empresa, el Titán. Durante su descenso a las profundidades del océano, el Titán perdió la comunicación varias veces. Sin embargo, las autoridades no fueron notificadas hasta que el sumergible se atrasó en su devolución. Es decir, luego de 2 horas sin comunicación, el tiempo estimado que duraría la expedición. Tras el anuncio, siguió una operación internacional masiva de búsqueda y de rescate, que finalizó el 22 de junio cuando se descubrieron restos del Titán cerca de la proa del Titanic. Dentro del pequeño naufragio que buscaba el transatlántico hundido en el siglo XX, viajaban las víctimas identificadas como Paul Henry Nargeolet, Stockton Rush, Shahzad Dadwood y su hijo Suleiman, y Hamish Harding, quienes pagaron unos $250,000 para viajar al fondo del mar. Pero empecemos desde el inicio, desde el motivo por el cual se viajó hasta el fondo del mar: el Titanic. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, que naufragó en las aguas del Océano Atlántico durante el 14 y el 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde las costas de Inglaterra hacia Nueva York, tras chocar con un iceberg en la zona cercana a Canadá. En el hundimiento murieron 1.505 personas, de las 2.208 que iban a bordo, lo que lo convierte en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. Los restos del mismo no fueron descubiertos sino hasta 73 años después, más específicamente el 1 de septiembre de 1985, por el oceanógrafo Robert Ballard, en el marco de una misión secreta a cargo de la Armada de los Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría. El mismo fue encontrado a 3.821 metros de profundidad, y desde que fue descubierto, se sucedieron varias expediciones a la zona entre 1986 y 2005. En este marco aparece Ocean Gate Expedition, una empresa privada fundada en 2009 por el ingeniero Stockton Rush y el argentino Guillermo Sondlein, y que, en un principio, proporcionó sumergibles tripulados con fines meramente investigativos. En sus inicios, la empresa adquirió un buque sumergible, bautizado como Antípodes. Sin embargo, tanto Rush como Sondlein se dieron cuenta de que no había muchos sumergibles de propiedad privada, por lo que decidieron construir 2 propios, el Cyclops One y el Titán. Tras 12 años de viajes investigativos, la empresa decidió comenzar a llevar turistas de pago en el Titán para visitar los restos del Titanic. Según declaró Sondlein antes del incidente, la empresa se fundó con la intención de crear una pequeña flota de sumergibles comerciales de 5 personas
que pudieran ser arrendados por cualquier organización o grupo de individuos. En una entrevista que le realizaron en 2023, mencionó: "Toda la intención era crear estos submarinos trabajados, y de esa manera, como era en nuestro lema en los primeros días, abrir los océanos para toda la humanidad". Stockton Rush, uno de los fundadores de la empresa y también víctima del pasado accidente, era un entusiasta de la exploración de aguas profundas, por lo que trató de comprar un submarino y descubrió que había menos de 100 submarinos de propiedad privada en todo el mundo, por lo que las dificultades para adquirir uno eran vastas. Es por eso que tomó la decisión de construir uno a partir de planos en 2006 y empezar a soñar que había descubierto una oportunidad comercial no aprovechada para expandir el mercado privado de la exploración oceánica. Él estaba completamente convencido de que esta industria se había visto frenada por dos factores principales. Los sumergibles tenían una reputación injustificada como vehículos peligrosos y las rígidas regulaciones gubernamentales que inhibían la innovación dentro de la industria. Fue así como OceanGate comenzó a desarrollar un sumergible con casco compuesto por fibra de carbono y titanio, en colaboración con el Laboratorio de Física Aplicada. Los cálculos que sacó OceanGate mostraron que el cilindro que formaba la sección central del compartimento de la tripulación debía tener un espesor de pared de 4.5 pulgadas, que redondearon a 5.0 pulgadas. No obstante, cuando este proyecto comenzó a hacerse cada vez más grande, el Comité de Vehículos Submarinos, tripulados de la Marine Technology Society, redactó una carta privada para Stockton Rush en marzo del 2018, expresando su preocupación por el diseño del Titán e incitándolo a que calificara el barco. Sin embargo, OceanGate jamás tuvo la intención de que la DNV probara el vehículo y, sin embargo, en su comercialización, afirmaba que cumpliría o inclusive superaría los estándares de la DNV, una sociedad anónima de registros internacionales. No obstante, la carta nunca fue enviada, aunque el presidente del comité dijo que tuvo una conversación franca con Rush, y finalmente la embarcación terminó siendo no clasificada en ninguna de las categorías permitidas para llevar personas en el año 2019. Tras este suceso, OceanGate manifestó que la gran mayoría de los accidentes marítimos son resultados de un error de operación y no de una falla mecánica, respaldando de esta forma su ingeniería novedosa pero criticada. Sin embargo, su ingeniería no fue lo único criticado, ya que muchos pasajeros criticaron el tema de la seguridad, como es el caso del periodista David Pausch, que viajó en el Titán para ver el Titanic en 2022 y señaló que el Titán no estaba equipado con una baliza de localización de emergencia. Durante su expedición, la embarcación de apoyo de superficie perdió el rastro del Titán durante unas 5 horas y se discutió agregar una baliza de ese tipo. Todavía se podían enviar mensajes de texto breves al submarino, pero no sabían dónde estaba. Además, hizo una fuerte crítica al comentar: "Apagaron el internet del barco para evitar que tuiteáramos". Otro de los que arremetió fuertemente contra la empresa fue el director y cineasta James Cameron, que no solamente afirmó que él nunca se hubiese subido, sino que también criticó el armado del Titán, que estaba compuesto de fibra de carbono y titanio, dos elementos completamente distintos, entre otros puntos sensibles de la ingeniería que el director aprendió en sus más de 30 sumersiones al Titanic. Doing what it was doing. I think that's pretty clear. I wish I had been more vocal about that, but pressure hulls out of contiguous material: steel, titanium, ceramic, acrylic. And so you can model it, but you can't do that with a composite material. And so we all knew a lot of concern about this outfit and this sub. A lot of them got together and wrote a letter to OceanGate and said, "You have to certify. You cannot take people down. It's irresponsible, and it could lead to catastrophe." Ships lying at the bottom of the ocean, not because of the nature of its steel or the nature of its compartments, but just because of bad seamanship. The captain was warned. There were icebergs ahead. It was a moonless night, and he plowed ahead for whatever reason. I think there was some greed, there was some glory in it. And here we are again, and at the same place. Now there's one wreck lying next to the other wreck.
Sin embargo, el gran problema que preocupaba a los expertos era la gran presión de agua que había en las profundidades del océano donde se ubicaba el Titanic. Según algunos estudios científicos, el Titán soportaba unos 4.000 metros de profundidad, mientras que los restos del Titanic estaban a 3.800 metros. Sin embargo, debido a la combinación de materiales diferentes, en los últimos días de búsqueda comenzaron a barajar la posibilidad de que el pequeño submarino haya implosionado. Este efecto catastrófico está relacionado directamente con la presión del agua. De acuerdo a algunos artículos científicos, el cuerpo sufre un fallo generalizado cuando se somete a la presión de la profundidad de entre los 120 y los 180 metros, que lo lleva directo a la muerte. Una distancia muy lejana de la que inclusive estaba el Titanic. Finalmente, y luego de tanta especulación, se confirmó el pasado domingo 18 de junio que los 5 tripulantes fallecieron a causa de la implosión de la embarcación. Se trataba de 3 multimillonarios y 2 empleados de Ocean Gates. Uno de ellos era Stockton Rush, director general y CEO de Ocean Gates. El hombre de 61 años era el encargado de supervisar las finanzas y la ingeniería de Ocean Gates. Cuando era joven se inició en la aviación, siendo el piloto más joven del mundo en pilotar un avión a reacción, con solamente 19 años. También había manifestado que quería ser la primera persona en pisar Marte en una entrevista en 2017, aunque a los 44 años abandonó su sueño de convertirse en astronauta para sumergirse en el mundo marino, donde su incursión en los submarinos causó todo tipo de controversias. En alguna ocasión declaró: "No entres en tu coche, no hagas nada. En algún momento vas a correr algún riesgo, y realmente esto es una cuestión de riesgo-recompensa. Creo que puedo hacerlo con la misma seguridad, saltándome las normas". Otro dato de color es que su esposa, Wendy Hollis Whale, y directora de comunicación de Ocean Gate, era tataranieta del magnate del comercio minorista Isidor Straus y de su esposa Aida, 2 de las personas más ricas del mundo que murieron en el hundimiento del Titanic y que inclusive están representados en la película de James Cameron. Otra de las víctimas, que también era trabajador de Ocean Gates, era Paul Henry Nargeolet, el francés de 73 años, ex oficial de la Marina. Participó de la primera expedición en visitar las ruinas del Titanic en 1987. Era un buceador experto y se hizo conocido como Mr. Titanic después de que llegó a los 3.810 metros para alcanzar los restos del barco, y los visitó más de 30 veces. Además, fue uno de los responsables de rescatar objetos sumergidos en las profundidades del Titanic y llevarlo a diferentes museos. Se cree que al menos 5.000 artefactos fueron rematados en Nueva York y rescatados por Nargeolet. Según el diario Le Figaro, Nargeolet había dudado del nuevo material con el que estaba construido el sumergible, pero que se sumaba por la belleza de la exposición. E inclusive, si uno hoy se mete a la página de Ocean Gates, se puede ver el nombre de Paul Henry Nargeolet como uno de los acompañantes del viaje. Hamish Harding, otra de las víctimas del Titán, tenía 16 récord Guinness de velocidad aérea como piloto de aviones. En 2016 hizo una expedición a la Antártida junto con el astronauta norteamericano Buzz Aldrin. 4 años después, Harding regresó con su hijo Giles, que tenía 12 años en aquel entonces y fue la persona más joven en llegar al Polo Sur. Además, era un experto buceador. Paradójicamente, Harding es bisnieto del ex empresario y político John Reynolds Harding, quien falleció en el hundimiento del Titanic la noche del 14 de abril de 1912. Shahzada y Suleiman Dawood, 48 y 19 años respectivamente, eran padre e hijo que viajaron durante 8 horas desde Pakistán hasta los Estados Unidos para poder conocer solamente el Titanic. Se trata de una de las familias más ricas del país asiático, con intereses empresariales en California. Tristemente se conocieron 2 datos sobre esta familia. El primero, que su esposa Christine y su hija Lina emitieron un comunicado agradeciendo el interés y rezando a Alá por el seguro retorno de su familia, el cual no terminó sucediendo. El segundo dato triste que envuelve a esta familia es el hecho de que Suleiman no quería subirse al Titán y tampoco quería viajar a las profundidades del océano. Hace algunos días, autoridades costeras rescataron algunos de los restos del Titán
y aseguraron que dentro de la embarcación habían restos humanos. Sin embargo, lo que más preocupa a la sociedad es que en la página de OceanGate siguen promocionando viajes hacia el fondo del mar para conocer los restos del Titanic a pesar de lo que pasó. Esto nos demuestra que a veces la ambición humana puede ser mucho más peligrosa que los riesgos del mar. Nos encontramos la semana que viene en otro video para seguir hablando de lo que vos quieras.